Bueno, continuando con la siguiente exposición, tenemos, ¿no?, el siguiente enunciado. Nos dice que considere la topología, que está considerada con el X, y también el vacío, el conjunto A, el conjunto A, B, el conjunto ACD, y así como también el ABCD. Luego el ABC, ¿no? Y tenemos el espacio que es igual al conjunto ABCDE. ¿Qué nos pide aquí para determinar este problema? Entonces, nos pide básicamente, ¿no?, determinar la clausura de los conjuntos A, el conjunto B y el conjunto C y E. Luego, de las cuales tenemos que determinar que los conjuntos son densos en X. Ahora, para determinar este problema, pues tenemos que tener en cuenta lo que son las definiciones, ¿no? En este caso, hemos tomado en cuenta lo que es la definición del autor Munkres. ¿Qué nos dice el señor Munkres? Nos dice que la clausura, un punto X que pertenece al X, pertenece a la clausura de A, si para todo abierto U que pertenece a la topología que contiene a X tiene que intersecar en A, es decir, el abierto U intersectado con ese conjunto A tiene que ser diferente del vacío. Ahora, matemáticamente, pues el X tiene que pertenecer a la clausura de A, si solo si para todo abierto tiene que pertenecer a esa topología. Y además también el X tiene que pertenecer a ese abierto, entonces la intersección de ese abierto intersectado con ese A tiene que ser distinto del vacío. Y aparte de eso también tenemos que tener en cuenta lo que es la densidad. Ahora, ¿qué nos dice la densidad? Nos dice que el conjunto A es subconjunto de X, es denso en X si la clausura de todo el conjunto A es denso, si solo así que la clausura de A tiene que ser igual al mismo X. Ahora, seguidamente vamos a tener que hallarnos como X y T son finitos, para todo X que pertenece a X, vamos a tener en cuenta que es abierto mínimo que contiene a X, ¿no? En este caso nosotros hemos determinado que el n de X va a ser igual a la intersección de todos los abiertos que pertenecen a la topología. El X tiene que pertenecer a U. Luego, tenemos que verificar que X tiene que pertenecer a la clausura de A. Si eso pasa, si solo si, el n de X intersectado con el A tiene que ser distinto del vacío, ya que nosotros ya hemos definido ese n de X, ¿no? Por lo tanto, el primer paso, ¿qué va a ser? Vamos a determinar lo que es n de X. Ahora, en ese n de A, que es igual al conjunto A, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el n de B es igual a B. Bueno, ahora, como ya hemos determinado que el n de B vendría a ser igual el conjunto A, B, vendría a ser la intersección de todos estos abiertos, que es A, B, y también A, B, C, D, y aparte también el A, B, E, ¿no? Y el mismo espacio X también. Entonces, si nosotros intersectamos esto, vendría a ser el A, B, ¿no? Del mismo modo, para N de C, también va a ser el conjunto ACDE, que es la intersección de esos abiertos, que vendría a ser el ACD, el ABCD y el mismo X. Luego vamos a determinar el N de D, que vendría a ser también el ACD, ¿no? Que vendría a ser el mismo método como el N de C, entonces tan solamente sería ACD, ¿no? Ahora, luego para N de E vendría a ser ABE, que es la intersección de estos abiertos, ¿no? El ABE con el mismo espacio X. Ahora, luego, seguidamente, vendríamos el segundo paso, ¿no? Eh, verificar la clausura del conjunto A. Entonces vamos a nosotros verificarnos un A sub 1 que es igual al conjunto A, donde tenemos que verificar que el n de x intersectado con el A sub 1 tiene que ser distinto del vacío. Por ende, para x igual a, entonces decimos, ¿no?, que n de A intersectado con ese mismo conjunto que es A
vendría a ser igual el mismo A, y claramente observamos de que eso es distinto del vacío. Ahora luego, como ya hemos determinado para x igual a A, entonces ahora determinamos para x igual a B. Entonces en el n de B intersectado con ese mismo conjunto vendría a ser también el mismo conjunto, ¿no? A, que vendría a ser igual distinto del vacío. Del mismo modo para x igual a C también, que n de C intersectado con el conjunto A vendría a ser también el conjunto A, y es distinto del vacío. Del mismo razonamiento, que para x igual a D, el n de D intersectado con ese mismo conjunto es igual al vacío. El conjunto A, ¿no? Que sería distinto del vacío. Ahora para x igual a E, también el n de E intersectado con ese conjunto vendría a ser también distinto del vacío. Por lo tanto, la clausura de A es igual al vacío, ¿no? Mejor dicho, amigos, que la clausura de A vendría a ser igual a X, ¿no? Ya que hemos determinado que el conjunto A era diferente del vacío. Ahora, luego, como paso 3, tendríamos la clausura del B. Del mismo modo, vamos a plantearnos para A2 que va a ser igual al conjunto B, ¿no? Ya que nosotros queremos determinar la clausura de B. Entonces, simplemente aplicamos esta definición, que n de x intersectada con A2 tiene que ser distinto del vacío. Ahora, para x igual a A, el n de A intersectada con el mismo conjunto B tiene que ser distinto del vacío, ¿no? Pero en este caso nos da que es igual al vacío, por ende de que ese A no pertenece a la clausura de B. Ahora, para x igual a B, del mismo modo, ¿no? Que n de B intersectado. Ahora, intersectado con el B es igual al conjunto B, ¿no? Y claramente observamos que es distinto del vacío. Por ende, el B pertenece a la clausura de B. Del mismo modo, para x igual a C, para x igual a D, nos salieron de que C no pertenece a la clausura de B. Del mismo modo para D también, ¿no? No pertenece a la clausura de B. Ahora, para x igual a E, en este caso, ya también el n de intersectado con el conjunto B nos sale que es el mismo conjunto B y es distinto del vacío, pero claramente se observa que el E pertenece a la clausura de B. Entonces, estaríamos diciendo de que la clausura de B vendría a ser igual al B y E, nada más. Ya, ahora como paso número 4, vamos a determinar lo que es la clausura de C y E, ¿no? Lo que nos pide es determinar esa clausura. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo que es para A3, ¿no? Que va a ser igual al conjunto C y E. Lo que tenemos que hacer es verificar el n de C intersectado con ese A3 tiene que ser distinto del vacío. Ahora, con la misma metodología, vamos a determinar, ¿no? Para A, B, C y D. Entonces, en este caso, el A nos dice que no pertenece a la clausura de CD. Del mismo modo, también el B no pertenece a la clausura de CE. Pero en este caso, el para C y D pertenecen, ¿no? Para C y E y también para D. Ahora, seguidamente, estaríamos determinando de que para x igual a e también, ¿no? Que el n de intersectado con el CE es igual al conjunto E, entonces el E pertenece a la clausura. Entonces, por lo tanto, la clausura de C vendría a ser igual al conjunto C de y E, ¿no? Ahora, el paso número 5 nos pide de que determinar cuáles son densos en X. Entonces, recordando un poco, decíamos que A es denso en X si la clausura de A es el mismo X. Entonces, como la clausura del A hemos determinado que era igual a X, entonces el conjunto A es denso en X. Ahora, como la clausura de B es igual a B y E, y eso es muy distinto del X, entonces, ¿qué decimos? Que el conjunto B no es denso en X.
Ahora, para el tercer caso, que la clausura de C y E vendría a ser a C, D y E, ¿no? Lo que hemos determinado anteriormente, y eso claramente observamos de que es distinto de X. Entonces, el C y E no es denso en X. Por lo tanto, vendríamos a determinar lo que se ha pedido anteriormente, ¿no? Que la clausura de A es el mismo X, que la clausura de B es B y E, y la clausura de C y E es igual al C de E. Entonces, el único denso de los tres vendría a ser solamente el conjunto A, nada más. ¿Cómo? Gracias.